Tengo que hacer algo ya con esto, Tengo que cortármelo ya. Te lo juro, tío. Te lo juro, tío. Pelo paja, ja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 , y mierda, tío. Hay una parte en el nuevo vídeo, ¿vale? Que he subido hoy a Rubius Z de Karmaran, en donde en el minuto 2 o 3 o algo así se ve como un cambio de calidad muy fuerte. En plan, que baja un montón la calidad. Y es por el copyright que me pusieron por la canción esta de las alertas, la de Skrillex. Y lo que hice fue robarle el vídeo a alguien que lo resubió antes que yo. En plan, el directo entero, ¿sabéis? Y tenía esa parte con el copyright, así que nice. Por fin me han servido a algo las personas que roban mi contenido. Nice. Pero lo que pasa es que todos lo suben en calidad de mierda, tío. Ninguno, no había nadie que lo haya subido en 1080p, tío. Parecía que todo el mundo tenía como mazo de prisa en subirlo, ¿sabéis? Antes que nadie. Y todos lo han subido a 720p. Y por eso se ve de culo, tío, del orto. Pero sí, me he aprovechado por fin de la gente que se aprovecha de mí. Así que nice. Todo vuelve a su normalidad. Jordi Álvarez, Soto con los 7 mesazos, muchas gracias también. Dofli con los 300 bits. ¿Cómo haces para tener...? Ah, sí, esto lo he leído ya. Baruch Zam. Entonces también Kinchi, Nazki, Pronox, Uxue, Tucán Pasa con el Prime, Marquitus Makio, Diana, Geokid, Teke, Isenku, Eduardo, R. Bellox, Almohadilla W. A ver. Mafex y Ion con los 300 bits dice: debería haber un emote de Z, pero con respeto, te hago rubio. ¿Cómo que Z? ¿Por mi pelo o qué? ¿Por mi pelo o qué? ¿A qué te refieres? Walter Co, muchas gracias también por los 6 mesazos. Jesús. Señor Bungus dice: ¿cómo eructar delante de 30.000 personas y cobrar por ello? Aprended prepubers. True. Mi trabajo es demasiado fácil, os lo digo. A no ser... Fabri, Turbo Curly. Bueno, ayer, poco se habla de que ayer conseguimos literalmente 60 subs en menos de 3 segundos porque dije la palabra P en directo. Dije la palabra P. Ojo, Adriodro, Guasumara, Itzkenu, Alkedari Gamer, Edward, Patrick. De inocencia política, porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y, de paso, a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado 1001 versiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida en suelo español, en la Sala VIP. Por cierto, de un gobierno ilegal, el de Venezuela, que ha impulsado que ayer fuese apalizado Juan Guaidó y su mujer a su llegada a Caracas. Lo que ha ocurrido en Madrid es muy sencillo. Señor Sánchez, si usted dio la orden, dimita. Si la orden la dio su vicepresidente, que es el delegado de Maduro, dimitan ambos. Si el señor Ábalos actuó por libre, mejor que se vaya. Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos. Pero, en cualquier caso, también es un acto de inocencia, cuando no de virginidad política, pensar que van ustedes a asumir ningún tipo de responsabilidad. Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles. Ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y, por lo tanto, todo está en orden. De gobierno ilegítimo a gobierno ilegal de Venezuela. De gobierno ilegítimo a reunirse con el presidente ilegal e inhabilitado de una comunidad autónoma. Y por eso saldrá hoy usted aquí, ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a 4 millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio, para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras. Señor presidente del Gobierno. Muchas
Muchas gracias, señora presidenta. En fin, yo sé que la palabra del presidente del Gobierno para usted pues no vale nada. Le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó. Señora Abascal, le voy a recordar qué dijo el señor Guaidó, para ver si así ya nos ponemos todos de acuerdo. El señor Guaidó dijo precisamente que tenemos las mejores relaciones con España. España es aliado de la democracia, de la libertad, y espero y estoy seguro que se va a mantener así, de esa manera. Y vamos a seguir insistiendo en trabajar con todos. Es decir, señor Abascal, está bastante claro cuál es la posición, en este caso, del líder de la oposición en Venezuela. Por tanto, ¿por qué usted trae aquí esta cuestión? Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España, es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señora Abascal. Fíjese, señorías, que la verdad es que la ultraderecha hasta incluso nos conmueve, ¿no? Porque, claro, se hacen pasar por amigos de Venezuela. Entiendo entonces que ustedes también por los venezolanos, pero en cambio aquí ustedes estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española. Dicen ustedes ser patriotas y lo que hacen es ir corriendo detrás y practicar diplomacias paralelas con, por ejemplo, algunos grupos en Bolivia que lo único que hacen es estigmatizar la acción y la democracia del país al que ustedes aspiran a representar. Dicen ustedes, señora Abascal, ser un partido político defensor de España. Claro que sí, pero financiado con dinero iraní. Muchas explicaciones tendrán que dar ustedes, señora Abascal. Mire, señora Abascal, el interés del Gobierno de España es auténtico, es por el reencuentro y la democracia y la reconciliación de Venezuela. El interés que tiene su grupo por Venezuela o el amor supuestamente que ustedes profieren a España es tan falso como los visados de la señora Monasterio. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué actuaciones tiene previstas su Gobierno para frenar el auge del fascismo? Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Rufián, hemos situado la memoria democrática, señorías, al nivel de la política de Estado. Ayer lo dijo la vicepresidenta en su primera comparecencia en el Senado. Creo que la memoria democrática debe ser una política de Estado, tiene que ser una política transversal. Es una política, además, en la que justamente tenemos que reivindicar no solamente la aportación de aquellas personas que fueron asesinadas durante la dictadura franquista a la democracia que hoy, digamos, nos ampara, y sin duda alguna también el reconocimiento de este Gobierno, y estoy convencido también de la mayoría de esta Cámara, a los familiares de aquellas personas que todavía están buscando los restos de los seres queridos en muchas cunetas de nuestro país. Desde luego, el Gobierno de España va a volcar recursos económicos para poder lograr la exhumación de los restos de esos seres queridos. Durante estos últimos meses hemos hecho muchas cosas en favor de la memoria democrática, otras las vamos a hacer a lo largo de la legislatura. Por ejemplo, vamos a modificar y actualizar la Ley de Memoria Histórica precisamente porque hemos encontrado durante estos últimos años de aplicación que hay algunas lagunas que tenemos que corregir. Evidentemente, se ha suscitado en el Congreso de los Diputados y en particular en la mesa aclaraciones sobre un expediente en concreto, en este caso del famoso Billy el Niño. Desde luego, el Gobierno de España lo que quiere es la mayor de las transparencias, la mayor de las reparaciones de la memoria y la justicia para las víctimas del franquismo. Y en ese sentido, señor Rufián, haremos también modificaciones en la Ley de Memoria Democrática para acabar con los reconocimientos que injustamente también la democracia ha dado a personas vinculadas con el franquismo y que torturaron a seres humanos en nuestro país. Y finalmente, en relación también con una de las cuestiones que para
para Esquerra Republicana es importante, que es el juicio a Lluís Companys. He de recordarle también que en el Consejo de Ministros que celebramos en Barcelona el año pasado, una de las cuestiones que también planteamos fue precisamente la declaración y el reconocimiento a la figura de Lluís Companys y denostar el juicio al que fue sometido. Yo entiendo que también ustedes tienen alguna cuestión que plantear en la Ley de Memoria Democrática. Hablemoslo, dialoguémoslo. Yo estoy convencido de que el trabajo conjunto que podamos hacer será en beneficio de esa memoria democrática que nos representa a las dos familias políticas, a otras muchas que están aquí presentes, pero sobre todo en el fortalecimiento de la democracia española. Señor Rufián. Muchas gracias, señora presidenta. Hay cosas que evidentemente suenan muy bien, de las que dice. Nosotros esperamos lo mejor de este Gobierno. Seguiremos la estela del inmenso Joan Tardá. Nos tendrán como vigía de esa ley, futura ley democrática o de memoria histórica. Yo creo que hay muchos tipos de fascismo. Podríamos identificar básicamente tres. Uno terriblemente peligroso por razones obvias, el que asesinó a Enrique Ruano, a Sonia Rescalvo, a Guillem Agulló, a Aitor Zabaleta, a Carlos Palomino. Ese, por razones obvias, es terriblemente peligroso. Otro, chusco, ¿no? El que tenemos muy presente, el que tenemos muy próximo, incluso a nivel físico, que niega derechos, que se graba con sus fusiles en campos de tiro. Y otro que es el peor de todos, que es el de corbata, el de toga y el de uniforme, que ampara a los otros dos. Yo le insto, como hice hace más de un año, a que la izquierda haga de izquierda de una vez por todas, porque es el mejor antídoto a esta gente y, sobre todo, llevar a esta Cámara una ley de memoria histórica que básicamente dignifique la memoria de 120.000 personas aún en cunetas, 80 años después, para vergüenza de mucha gente. 2, anular sentencias de tribunales asesinos, fascistas y franquistas. Y 3, eliminar de una vez por todas un mausoleo fascista en la capital del reino llamado Valle de los Caídos. Pero sí que le pido que comience por dos cosas, que creo que ha medio anunciado, pero le pido que concrete. Una, retirar de una vez por todas las medallas a un torturador reconocido fascista franquista como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por su carga simbólica. Luego vendrán muchos otros. Y 2, evidentemente es muy importante para todo el republicanismo catalán, de una vez por todas se dignifique la memoria del único presidente elegido democráticamente, asesinado impunemente por el fascismo en Europa, como es nuestro presidente, el presidente Lluís Companys. Son ideas. Gracias, señor Rufián. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pregunta del diputado don Teodoro García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, bienvenido. Qué bien le veo. Ha pasado usted de las mangas de camisa a la americana, de la bici al coche oficial, de la mochila a la cartera. Le veo bien, pero que usted esté hoy ahí sentado le ha costado al señor Sánchez 11 meses, a Podemos 10 escaños y, lo que es peor, a España le ha costado el empleo de 14.000 jóvenes, el empleo de más de 20.000 mujeres, el empleo de más de 30.000 agricultores. Agricultores que tienen más motivos para estar hoy en la calle que usted para estar ahí sentado. Señoría, han tardado casi un año en formar el Gobierno de Todos contra España, uno de los más numerosos de la democracia, un Gobierno en el que nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Y con este panorama, ¿cómo van a coordinar los objetivos de la Agenda 2030? Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta.
Don Teodoro, muchas gracias por su pregunta. Celebro que estén ustedes interesados por los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible. Como usted sabe, tienen que ver con la justicia social, con el cambio climático, con la igualdad de género. Habrá una comisión delegada que presidirá esta vicepresidencia para coordinar la aplicación en nuestro país de lo que se conoce como políticas palanca para que nuestro país se convierta en un ejemplo de políticas de desarrollo sostenible. Gracias. Señor García Egea. Señor Iglesias, después de tantos años contra el sistema, ha decidido usted entrar de lleno en el sistema. Y han inventado el comunismo de élite. Antes se repartían los medios de producción, ahora se reparten los ministerios. Y además usted tiene un problema porque el señor Sánchez, intentando reducir al mínimo su papel, le ha otorgado una cartera de máxima exposición, pero de mínimas competencias. Mire, si pretende meter baza en el cambio climático o en la transición energética, pregúntele al señor Sevilla cómo se la gasta su compañera, la señora Teresa Rivera. Yo le recomendaría otro tipo de estrategia. Por ejemplo, indíquele a la ministra de Exteriores cuál es la posición sobre Venezuela, indíquele o explíquele al ministro Marlaska lo que es suelo español, o intente que el señor Ábalos diga de una vez por todas una verdad que solo usted sabe. Yo le deseo de verdad que coordine con éxito los objetivos de la Agenda 2030, pero lo va a tener difícil, porque igualdad no es que haya españoles de primera y de segunda, como ustedes pretenden con la mesa con Esquerra. Porque sostenibilidad no es coger un Falcon para irse de concierto. Y porque empleo digno, trabajo decente, que es el octavo objetivo de la Agenda 2030, no es destruir 240.000 empleos solo en enero. Señoría, este Gobierno no hay quien lo coordine. Un Gobierno que en menos de un mes ya tiene apellido. El de Zapatero fue la crisis. El anterior de Sánchez, los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Y este, el de Zapatero, el de Sánchez y el de Iglesias, será recordado por el Gobierno de la mentira. Gracias. Señor vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Don Teodoro, le agradezco el tono. Por desgracia, la crispación se ha convertido en algo habitual en esta Cámara y su tono irónico creo que es saludable en un contexto de cortesía parlamentaria. Pero permítame que el tema del que usted está hablando es un tema serio. Le voy a leer algo. Visité áreas que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Un barrio pobre con condiciones mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, sin electricidad o saneamiento. Las tasas de pobreza son terriblemente altas. El 26,1% de las personas en España y el 29,5% de los niños estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% tenía algún grado de dificultad para llegar a fin de mes. El hilo conductor era la ausencia de apoyo gubernamental para garantizar que las personas no experimenten innecesariamente los peores efectos de la pobreza. Lo que le he leído es el informe que se ha hecho público hace pocos días del relator especial de las Naciones Unidas para la extrema pobreza y los derechos humanos tras visitar nuestro país. Este relator decía que la pobreza es una opción política. Lo que le estoy leyendo aquí son los resultados de la ineficaz política económica de su Gobierno, porque ustedes gobernaron desde el año 2011 hasta el año 2018. Si por algo este Gobierno ha apostado por una vicepresidencia de Agenda 2030 que convierta los objetivos de desarrollo sostenible no en una mera declaración, sino en políticas efectivas, es precisamente para que nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas a contar esto, señor García Egea. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Pregunta de la diputada doña Laura Borràs Castañé, del Grupo Parlamentario Plural.
Gracias, señora presidenta. Buenos días. He oído hablar de huidos y de crisis de convivencia. No se enteran. Son eurodiputados y ciudadanos libres en Europa y para crisis de convivencia la de este hemiciclo. El Real Decreto Ley Digital fue aprobado por el Gobierno del PSOE en plena campaña electoral, vulnerando 7 leyes a la brava, sin pasar por el Congreso. Se convalidó en una diputación permanente con el apoyo de PP y Ciudadanos, sin debate y sin admitir enmiendas. De los 8 artículos que contiene, 7 podrían ser inconstitucionales. Vulneran l'Estatut de Cataluña, la Constitución, directivas europeas y derechos fundamentales. El Govern de la Generalitat y el Parlament de Cataluña ya han aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad. Una vez formado este nuevo Gobierno llamado de Progreso, ¿se plantea el Gobierno la derogación del Real Decreto sobre Administración Digital? Gracias, señora Borràs. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su pregunta, señora Borràs, que me permite aclarar que nuestro Gobierno está firmemente comprometido con la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, con la defensa de los valores constitucionales y con el buen uso de las infraestructuras por parte del sector privado y por parte del sector público, y que, por supuesto, el Real Decreto Ley es perfectamente acorde con el ordenamiento jurídico de nuestro país y el europeo. Gracias. Señora Borràs. Pues parece que no han leído los informes de Amnistía Internacional o de Article 19, que no opinan lo mismo precisamente, porque este decreto permite espiar, cortar cualquier comunicación digital a partir del concepto genérico que utilizan muchos regímenes autoritarios como orden público. De esta manera, el Estado español se suma a la China, a Turquía, a Arabia Saudí o a Irak con estas prácticas que se llevan a cabo sin mandato judicial. No es el modelo de derechos digitales que avala Europa y en ningún caso no es el modelo que queremos para Cataluña y para sus ciudadanos. Ahora dicen inaugurar la legislatura del diálogo. Esta es una buena oportunidad para poder pasar de las palabras a los hechos. Deroguen este decreto, aceleren los trabajos para la presentación de un nuevo proyecto de ley compatible con un Estado democrático desarrollado. Unidas Podemos, de hecho, se abstuvo. Espero que nos ayude a derogarlo. En el Parlament, la semana pasada, votaron a favor, precisamente, de presentar el recurso de inconstitucionalidad. Esperemos que aquí también sean coherentes. Desde Junts per Catalunya defendemos la libertad de expresión, de información, el empoderamiento digital de la ciudadanía y la capacidad de innovación de las administraciones. Defendemos el despliegue de fibra óptica por todo el territorio para garantizar igualdad de oportunidades. Y este decreto va en contra de todo ello. Muchas gracias. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Sí, muchas gracias. Bueno, señora Borràs, voy a darle un poco de contexto. La transformación digital de nuestra economía y de nuestra sociedad exigen una nueva aproximación por parte de los poderes públicos a todo lo que es la regulación y el uso de las infraestructuras. También la protección de los derechos individuales y colectivos, insisto, de todos los ciudadanos, y el uso adecuado de las redes en el mundo analógico y en el mundo digital. Esto supone la necesidad de establecer un nuevo marco normativo que no se refiere en absoluto a los asuntos que usted ha mencionado. No invente, por favor, no se trata de espiar, no se trata de nada por el estilo. Dada la interconexión de todas nuestras redes, nuestro sistema es tan fuerte como el eslabón más débil y por eso necesitamos una política coherente a nivel nacional, yo diría incluso a nivel europeo, a nivel mundial, para protegernos de los nuevos riesgos y estos riesgos que no conocen de límites de las comunidades autónomas ni de fronteras de los países. Por eso hay que actuar de manera coordinada por parte de todos los poderes públicos si quieren defender de verdad el interés de los ciudadanos. Por eso estamos regulando a nivel nacional, por eso se está regulando a nivel global. Ese es el ánimo que guía a nuestro Gobierno, proteger los derechos de los ciudadanos, proteger nuestros valores democráticos, incluyendo la libertad de expresión de todos los ciudadanos, la seguridad, el buen uso de las redes, tanto físicas como digitales. Y por eso el Gobierno no se plantea derogar el Real Decreto Ley. Ahora bien,
Este es el Gobierno del diálogo, el presidente del Gobierno lo acaba de decir, y, por tanto, nuestra puerta está absolutamente abierta a todos los grupos políticos para mejorar el texto normativo, para que a lo largo de la legislatura tengamos un marco jurídico que se adapte a los nuevos retos y a los nuevos riesgos y que responda a las prioridades de toda la sociedad, porque se trata entre todos de tener un uso seguro de la red que responda al interés general, que responda a los valores democráticos y constitucionales y al ordenamiento jurídico nacional y europeo. Muchas gracias. Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, hay que tener la cara muy dura para decir que se ha evitado una crisis diplomática, cuando lo que ha creado es una crisis institucional, portada hoy en todos los periódicos el caso del Seagate. Y por eso le pregunto, señor Marlaska, ¿por qué no fue usted a Barajas en vez de enviar al señor Ábalos? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, simplemente me cabe decir, atendiendo a su pregunta, la pregunta escrita y que tiene relación con el comentario que hace usted en el día de hoy, que respecto a la vicepresidenta del Gobierno de la República de Venezuela, este Gobierno, este ministro de Interior, a diferencia de épocas que para usted le son muy cercanas personalmente, no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley. Y en ese caso cumplió la ley, no permitiendo que la vicepresidenta, rigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengen. Señora Vázquez. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, mire, aquí el señor Ábalos dice que usted lo envió. Usted envió al señor Ábalos en plan comisario o camarada a Barajas. Usted, señor ministro, propició un encuentro con el número 3 del Partido Socialista. Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional, poniéndola y subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por territorio español, por las terminales del aeropuerto. Es más, incluso creo que visitó el Tutti Free. Usted, señor Ábalos, propició que la policía, en los coches oficiales de la policía, pasearan al señor Ábalos por las terminales del aeropuerto. Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional cuando el señor Ábalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional de que esa señora pisara territorio español, porque ese día lo reconoce, que pisó territorio español. Señor Marlaska, en esta farsa en la que había un presidente, y ojo a lo que voy a decir, un presidente que era el señor Iglesias y un vicepresidente que era el señor Sánchez, en el que usted era un utillero, y el señor Ábalos, que se defina él el papel que tenía. Señor Marlaska, ¿usted a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de Unidos por la Mentira, ha quedado deslegitimado. Usted ha perdido toda autoridad. Le temen los policías por si vuelve a dar otras órdenes arbitrarias. Sí, no se ría, señor Marlaska. Usted tiene que estar bajo el cumplimiento de la ley, aun por muy ministro y por muy juez que sea. Usted, señor Marlaska, piense si le valió la pena ser el utillero en esta farsa. Ya que usted, señor Marlaska, es el utillero, de 3 recaditos. El primero, que la verdad se va a acabar sabiendo. El segundo, que no regraben ni borren las cámaras. Y el tercero, dígaselo al oído, aquí, que se vaya Ábalos por prevaricador. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señora Vázquez, voy a ser muy breve. No es cuestión de lanzar palabras, discursos. Aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley.
En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del Gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, y voy a ser muy breve, y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del Interior, se lo voy a echar en cara. Tenemos una policía muy profesional. Silencio. Y en este caso en concreto se lo repetiré y quizás les entre en la cabeza en algún momento. La vicepresidenta del Gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Tenía la prohibición de entrada y le diré, ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Pero respeten a la policía, respeten a la policía. Pregunta de la diputada doña María de los Reyes Romero Vilches, del Grupo Parlamentario Vox. Muchas gracias. Señor Marlaska, ¿qué opinión le merece al Gobierno de España el aumento de la criminalidad impulsada por grupos de origen extranjero? Señor Ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, por si los datos le quieren decir a usted algo, le dicen algo, en el año 2019 fueron investigados hechos criminales cometidos por nacionales españoles. El 72% eran españoles, el 28% eran no nacionales españoles. Incluso la cantidad de extranjeros investigados menor que en el año 2012-2013. A nosotros no nos importa o no ponemos el ojo en la nacionalidad, en el origen, sino en el delito, y luchamos contra la criminalidad. Y por eso, después de los recortes de 7 o 8 años de ese partido con el que ustedes están coaligados, nosotros estamos invirtiendo en seguridad para generar seguridad para el conjunto de la ciudadanía. Señora Romero. Muchas gracias. Señor ministro, usted nos puede contestar lo que desee, lógicamente, pero lo cierto es que el informe de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior relativo a los 9 primeros meses de 2019 muestran un preocupante aumento en la mayoría de los delitos que se cometen en España. En especial, es grave el aumento de delitos contra la libertad sexual, que se han incrementado en un 11,2%, con especial incidencia del delito de violación. Esta tipología penal motivó la presentación de 1.410 denuncias, lo que supone una subida de un 8% respecto del mismo periodo del año anterior. Igualmente, según la información proporcionada por diferentes medios de comunicación, los atracos han aumentado en las grandes ciudades. En el centro de Madrid, por ejemplo, este incremento ha sido de un 200%. 200%. En este sentido, medios como Diario ABC publican cálculos policiales según los cuales el 70% de los arrestados por la Policía Nacional en el centro de la capital son menas. Esa es la realidad, de la que al parecer al Gobierno le molesta que se hable. Sin embargo, el ministerio que usted preside, señor Marlaska, no publica datos referidos a la edad, nacionalidad y otras circunstancias personales de los detenidos, ocultándola a los españoles. Para prevenir el delito es necesario conocer los datos sociológicos de los sectores de población más propensos a cometerlos, si son varones, jóvenes, extranjeros. En este sentido, ¿cuál es la razón por la que estos datos son escamoteados sistemáticamente a la opinión pública? Los españoles tenemos derecho a saber qué grupos de población son los que cometen más delitos para poder tomar medidas preventivas y correctoras que protejan efectivamente a las víctimas, sobre todo a las mujeres, si es que es verdad que se interesan tanto por ellas. Así que, señor Marlaska, no nos cuente milongas. Lo que ustedes practican es un falso buenismo.
Lo que hacen es fomentar el tráfico de seres humanos con sus políticas de efecto llamada. Estos menores acogidos son expulsados de los centros al alcanzar su mayoría de edad o cuando se considera que la han alcanzado, quedando desamparados en la calle. Gracias, señora Romero. Señor ministro. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Señoría, quiero reflexionar con usted brevemente y darle algunos datos, porque me parece bastante irresponsable desde una parlamentaria, desde un representante público, algunas de sus afirmaciones. 3/4 partes de los detenidos e investigados son españoles. El grupo de criminalidad organizada cometido por extranjeros es simplemente el 10%. El 76,3% de los condenados en nuestro país son españoles. Los delitos sexuales, agresión sexual, como usted ha dicho, cometidos por españoles son el 70% de los denunciados. Hay más delitos de agresión sexual denunciados. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no lo toleran. Quiero subrayar que alentar, impulsar bulos o noticias falsas sobre los extranjeros es no solo una gran irresponsabilidad, es una manifestación de xenofobia. Y más si son menores, donde necesitamos y se exige una protección mayor por parte de todos los representantes públicos, de todas las instituciones. ¿Qué estamos haciendo para luchar contra la delincuencia? Como le he dicho, más inversión en medios personales y materiales. Un plan especial para la seguridad del campo de Gibraltar, como bien saben, y con los resultados que son obvios. Una nueva estrategia nacional contra la criminalidad organizada. Un plan de delitos de odio. ¿Le suenan los delitos de odio? Xenofobia. Un incremento de plazas, como le he dicho, para la policía. Y, sobre todo, este Gobierno es un Gobierno comprometido con los derechos y libertades de todos, de los nacionales y de los no nacionales. Gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Jon Iñarritu y García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días. Estos días ha tenido cierto eco informativo el hecho de que hayamos solicitado la hoja de servicio del torturador franquista Billy el Niño. Pero hoy queremos ir más al fondo y preguntar cuándo y de qué modo, esto es, cómo prevén hacer posible que sean retiradas las condecoraciones y honores a todos aquellos agentes policiales que hayan conculcado derechos humanos. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro del Interior. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Iñarritu, indicarle a este respecto, ayer ya hubo un acuerdo concreto de la mesa del Congreso que conocen en ese sentido, pero que en el acuerdo de gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, en el punto 5.4, relativo a derechos civiles, se hacía referencia a un proyecto de ley de memoria histórica, donde se procediera también a regular la retirada de las condecoraciones en aquellas personas que concurrieran, evidentemente, causas justificadas, en concreto una actitud o una conducta contraria a los valores y principios constitucionales, bien antes de la concesión o bien después de su concesión. Pero evidentemente necesitamos el marco legislativo. Por eso ese marco legislativo ya está previsto, porque esas condecoraciones fueron concedidas en virtud de leyes preconstitucionales del 64 y del 76, como usted bien sabe. Nosotros ya hemos registrado una ley de memoria histórica en cuyo artículo 12 se prevé la posibilidad de la revocación y el procedimiento en ese sentido. Está publicada en el Boletín de las Cortes Generales de 31 de enero y espero que su grupo parlamentario apoye la tramitación de una forma rápida para que podamos materializar
esa posibilidad. Muchas gracias. Señor Iñarritu. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Marlaska, respecto a ese cambio legal, nosotras no vemos ningún problema. Apoyaremos que se retire a los torturadores franquistas, como no, cualquier condecoración y cualquier beneficio. Ahora bien, yo creo que habría que hacerlo más extensivo que aquellos torturadores del franquismo, porque tenga en cuenta que en el contexto vasco, en periodo constitucional, la inmensa mayoría de agentes que han sido condenados por tortura o por guerra sucia fueron indultados, ascendidos y condecorados. Y ahí tiene, por ejemplo, el caso del coronel de la Guardia Civil, el señor Sánchez Corbí, que fue condecorado por su ministerio y durante su mandato. O el señor Abdelatif Hamouchi, el superagente marroquí, que está perseguido por las desapariciones y torturas a cientos de saharauis. Se oyen ultrasonidos y cacofonías. Entonces, de hecho, hay otro problema, que es que las concesiones de medallas sigue siendo problemática. Los mismos sindicatos policiales le decían la semana pasada que había problema con las concesiones de 322 medallas a los agentes de la operación Ícaro del pasado mes de octubre en Cataluña. Por cierto, una operación en la cual hubo 4 ciudadanos catalanes que perdieron un ojo y un ciudadano perdió un testículo. ¿Va a investigar esos hechos o se ha condecorado a alguno de esos agentes? Porque yo creo que es problemático que se condecore o que se mantengan condecoraciones no solamente a aquellos agentes del franquismo, sino a aquellos que hacen hoy en día lo mismo que hacía la policía franquista o que hacía Billy el Niño. Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Iñarritu, le reitero cómo existe una proposición de ley registrada por el Partido Socialista, donde todas aquellas personas, independientemente del momento histórico pre o postconstitucional, que hayan sido condecorados y se pueda, en un expediente contradictorio que en ese proyecto está previsto, concretar que han omitido los valores constitucionales o que los valores constitucionales, principios constitucionales, no forman parte de su piel, poder ser retiradas. Y espero que en el trámite legislativo pues ustedes también puedan enriquecer esa proposición de ley y llegar a un consenso. Pero déjeme terminar, y respecto a la operación Ícaro y a la Policía Nacional que actuó en octubre y en noviembre en Barcelona, perfectamente coordinada con los Mossos d'Esquadra y con la Guardia Civil, que vuelva a felicitarles por su trabajo. Preguntas dirigidas al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta de la diputada doña María Valentina Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Ábalos, de todas las versiones que se han ofrecido sobre su encuentro con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, ¿hay alguna que es verdad? Y déjeme que les resuma un poco, porque probablemente estemos todos perdidos. En la primera, usted negó de manera rotunda que fuese al aeropuerto de Barajas a recibir a Delcy, sino que iba a recibir a un íntimo amigo suyo, ministro de Turismo, y de hecho ni la saludó. Luego nos dijo que sí que la había saludado, pero que de una manera rápida, protocolaria, forzada, fortuita. Luego, la tercera versión resulta que es que el que le mandaba era el ministro Marlaska, con una misión de no hacerla bajar del avión. En la cuarta versión, creo que voy, usted tiene 25 minutos de reunión con ella dentro del avión y tras esos 25 minutos no consigue la misión Marlaska y hace que ella baje del avión, eso sí, sin pisar suelo español, que es lo que el señor Sánchez hoy ha calificado como una misión diplomática. Bueno, es casi un milagro conseguir que no pise suelo español y que baje del avión. Después vamos a la quinta, que es que usted ya, una vez que ella llega al aeropuerto, se reúne con ella otros 25 minutos, hoy dicen que 1 hora, y la última versión, que es la que tenemos hoy, es que no iba ni siquiera invitado por Marlaska, sino que iba mandatado por Presidencia de Gobierno. De todo esto, ¿qué ocultan? ¿Por qué? ¿Por qué tanta mentira? ¿Qué es lo que está ocultando? ¿O a quién está ocultando? ¿Al señor Sánchez, al señor Iglesias, al señor Zapatero, al señor Maduro?
yo le pido que esto no se lo tome como un castigo, tómeselo como una oportunidad de redención y cuéntenos una verdad. Cuéntenos una verdad que a veces hace libre. Muy bien. Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, presidenta. Señora Martínez, a lo largo de estos días, efectivamente, no solamente han ocurrido muchas versiones, sino muchísimas más interpretaciones y muchísimos propósitos claramente confesados. Pero lo importante, más allá de los detalles que le preocupan, bueno, si me preguntan, imagino que esperarán alguna respuesta. Si lo que quieren es escucharse a sí mismos, yo no tengo problema, ¿eh? Pero mire, lo importante, lo que a usted le tendría que preocupar es lo que creo que modestamente conseguí. Una, que se cumplieran las restricciones de la decisión del Consejo de Europa de que esta señora no entrara en territorio Schengen. Conseguido. Y dos, no añadir más problemas en las relaciones diplomáticas con un gobierno con el que, no se olvide, tenemos relaciones diplomáticas con embajadores que, por cierto, restableció el señor Rajoy. Muchas gracias. Señora Martínez. Mire, señora Ábalos, a mí no me preocupa su credibilidad, porque queda acreditado que usted es un mentiroso. Lo que me preocupa es la credibilidad de España con nuestros socios europeos, con nuestros socios latinoamericanos y con los Estados Unidos. Porque, ¿sabe con quién se reunió usted en Barajas? Es una señora que tiene sanciones de la Unión Europea por incumplimiento de los derechos humanos, por violación de los derechos humanos, que tiene encarcelados a gente del partido de la Internacional Socialista, compañeros suyos, a los que torturan en la cárcel. Algo deberían de decir ustedes de esto, ¿verdad? Tiene además... Gracias, señora Martínez. Señor Ministro. Señora Martínez, la verdad es que, pese a todo, le agradezco el tono. Ha sido lo más suave que he escuchado en todo este tiempo. Y se lo tengo que agradecer, y además es muy conveniente que sea de usted, que es la responsable de Relaciones Internacionales del Partido Popular, y como tal le preocupan estas relaciones, esto mismo que usted ha dicho. Pero evidentemente el problema es que ustedes han puesto en cuestión la credibilidad de España, no tanto la mía, que soy una pieza instrumental. Ustedes han querido enfrentarnos a Estados Unidos en un momento en que los aranceles de muchos productos españoles están en juego. Ustedes nos han querido enemistar con nuestros socios en la Unión Europea, haciendo el ridículo ayer mismo por la tarde. Usted quiere agravar nuestras dificultades para alcanzar el verdadero propósito que nos debería unir a todos, que es la democracia, la paz y el respeto a los derechos en Venezuela. Yo recuerdo, y esto me duele, una reunión en Ginebra con el señor Echaniz y la oposición venezolana. Había ambiente de unidad entre la oposición y el Gobierno, y lo había entre la oposición venezolana. Qué lástima que hoy, un año o algo más después, ni hay unidad aquí ni hay unidad allá. Señorías, por favor, silencio. Pregunta de la diputada doña Belén Hoyo Juliá, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señor Ábalos, sus contradicciones son palmarias y sus giros copernicanos. Usted miente. Lástima que no tengamos un detector de mentiras en esta Cámara, porque no pasaría usted la prueba del polígrafo. Pero hace unos días, entre mentira y mentira, se le escapó a usted una verdad, que había llegado para quedarse y que a usted no le echaba a nadie. Pues le diré
que se equivoca, porque tanto a usted como al resto de los que estamos aquí, quien nos puede tirar con su voto son los ciudadanos, porque estamos en una democracia y no estamos en una dictadura como la que imponen sus amigos y como las que apoyan sus socios de gobierno. Señor Ábalos, sus palabras son vergonzosas y además eran amenazantes. ¿A quién amenazaba usted? ¿Al señor Iglesias? ¿Al señor Sánchez? ¿Qué sabe usted de su jefe que tanto le hace temblar? Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señorías, señora Oyo, lamento que su estreno en esta nueva legislatura como representante valenciana, igual que yo, sea por un tema como este. Tenemos tantos problemas en nuestra tierra, tengo que dar cuenta de tantas cosas sobre nuestra tierra que usted desgaste este turno en esta cuestión. Pero, por otra parte, me alegro. Quiere decir que entre sus prioridades lo importante es lo que usted plantea y todo lo demás ocupa un segundo lugar. Afortunadamente, España va muy bien, según ustedes, y por eso tenemos que hablar de otro país. Pero si a usted le pregunta exactamente el tenor de su pregunta, lo que le puedo decir es que este ministro y el Gobierno del que forma parte tenemos un firme compromiso con la democracia y la Constitución española. Señora Oyo. Señor Ábalos, ¿pero qué nos está contando? Si Netflix podría hacer una serie con todo lo que ha pasado estas semanas. La primera temporada podría tener 7 capítulos que podrían corresponder con las 7 versiones que ha contado usted de lo que pasó en Barajas. Y la segunda temporada, que ha empezado con Zapatero blanqueando la dictadura de Maduro, podría terminar quizá con Delcy en Quintos de Mora, pasando un fin de semana con usted y el señor Iglesias. Eso sí, le digo, por si no lo sabe, que Toledo es suelo español. Señor Ábalos, a usted no se le paga por hacer excursiones nocturnas para reunirse con una delincuente internacional. A usted no se le paga por ponerse la gabardina y jugar a los espías. A usted se le paga por llevar a cabo las competencias de su ministerio y por solucionar los problemas de todos los ciudadanos. Señor Ábalos, se equivoca si cree que sus mentiras y sus engaños a los españoles no le van a pasar factura. Estamos en una democracia consolidada y, desde luego, no vamos a tragar ni con sus mentiras, ni con sus abusos de poder, ni con sus cacicadas. Señor Ábalos, usted va a caer. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, como en toda serie, igual que en toda película, siempre termina cayendo el mensajero. Según Ábalos, si según usted no le va a tirar nadie, dimita ya. Dimita por mentiroso. Señor Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. Señora Oyo, yo no sé. En fin, si a usted le pagan por lo que acaba de decir, estamos que derrochamos, ¿eh? Estamos que nos salimos. Mire, yo me voy a ir al tenor de su pregunta, que en definitiva imagino que es lo que le ha movido la inquietud en torno a esta expresión de yo he venido para quedarme y no me echa nadie. Quiero que sepa en qué contexto lo hice, en una reunión de partido, y evidentemente me remonté al año 76 en que empecé mi compromiso político. ¿A qué me refiero, pues? De ministro ya sabe usted quién me puede echar, el que cesa, el que nombra y cesa, que es el presidente del Gobierno. Y respecto a mi escaño, pues como a ustedes, los votantes, eso es evidente. Lo que nadie me va a echar, y a eso me refería, es de mi compromiso político que adquirí en el año 76. A usted le parecerá raro, yo lo entiendo, lo puedo entender, porque es una cuestión de valores y a lo mejor a usted le cuesta entender. Y sobre todo, ¿sabe por qué? Porque usted nació después de aquel año. Y usted ha pensado que esa democracia que invoca es lo de toda la vida, es lo normal. Y yo le digo que en el año 76 la gran mayoría de los que estamos aquí no podíamos estar
porque éramos ilegales. Eso usted no lo entiende. Pues a ese compromiso me refiero. Y de ese compromiso no me va a echar nadie. Y le recuerdo mi compromiso. Mi compromiso es por la lucha por la democracia en este país, por la libertad, por la justicia, por la solidaridad y contra el fascismo. Ese es mi compromiso. Pregunta del diputado don Edmundo Valfrancés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señor Ábalos, mire, usted ha metido tanto la pata en el asunto que se llama el caso Ábalos que en 2 minutos y medio es absolutamente imposible interrogarle sobre todas sus meteduras de pata. Nos va usted a negar, nos van a seguir ustedes negando una comisión de investigación que esclarezca estos hechos cuando, precisamente, gracias a Ciudadanos, incluso el Parlamento Europeo va a investigar si España ha incumplido con la prohibición de entrada de la señora Delcy dentro del territorio nacional, dentro del espacio Schengen. Mire, tome nota y, por favor, contéstele a los españoles. Usted fue a ver a su amigo Plasencia. Ah, no. Usted tuvo que tener un encuentro casual con Delcy. Ah, no, que se reunió después 25 minutos. El País dice esta mañana que se reunió usted 1 hora. Hablaron del presidente Guaidó, que ahora el presidente del Gobierno de España llama líder de la oposición venezolana. Hablaron del caso de Leopoldo López. ¿Fue usted en nombre del señor Marlaska, en nombre del señor Iglesias, en nombre del señor Sánchez? Mire, como decía el viejo anuncio de televisión, ¿y qué opina Zapatero de todo esto? Usted consiguió el objetivo. En 14 horas la señora Delcy no bajó del avión. Sí bajó del avión. Fue a la sala VIP volando por los aires españoles. Se reunió usted con ella 20 minutos. ¿Hablaron de algo o es que tarda usted mucho en despedirse? ¿Dio usted instrucciones a la policía para que no cumplimentara la entrada en territorio español oficial, como dice usted, de la señora Delcy? No se me aturulle, que después sigo después de la publicidad. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Bueno, gracias, presidenta. Señor Val, pues sí, un nuevo relato que incorpora usted a este tema. Recreado convenientemente, se ha esforzado en el humor, está bien, porque descensa, evita que haya esas expresiones que he oído antes tan llenas de argumentos como es el griterío. Bien. Mire, yo lamento que hoy tienen ustedes una pregunta. Una sola pregunta para controlar la sesión. España les ha interesado bien poco, les interesa Venezuela. Ya tienen una explicación, no hace falta que hagan grandes análisis, por qué han quedado en 10. Sigan así y liquiden el tema. Ayer usted dice que en Europa simplemente hicieron el ridículo, porque llevaron un debate nacional, el que hoy tenemos aquí, lo quisieron llevar como aperitivo ayer, con la desidia, el desinterés del conjunto del Parlamento Europeo, donde salvo 2, todo el resto eran españoles. Ese es el gran éxito de aportación europea de ustedes. De los supuestos liberales los dejaron solos en Europa. Ese es el gran problema. Señor Val. Oiga, el conflicto internacional que usted ayudó a resolver era entre España y Venezuela, entre Venezuela y otro país, entre Venezuela y la Unión Europea, entre España y la Unión Europea. Usted sabía que esta señora iba a entrar en España y, como ministro de los aeropuertos, no prohibió la entrada del avión en Barajas, desviándolo, por ejemplo, a Marruecos. En su nueva condición de ministro de Asuntos Exteriores, ¿va a defender usted los derechos de los venezolanos y unas elecciones libres sin Maduro, reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela? ¿Sabía usted que ese avión llevaba oro? ¿Sabe usted que también tenía la prohibición de sobrevolar el espacio aéreo? ¿Va a seguir negándonos la comisión de investigación? Hágale, por favor, un favor a los españoles y al Gobierno. Dimita. Ah, no, que ha venido para quedarse. ¿No hablaría con Delcy de los métodos para quedarse del señor Maduro, no? Porque eso nos daría mucho miedo. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias, presidenta. En fin, señor Val, se nota que usted está de paso por esta historia. Mañana estará en otro partido. ¿Qué le vamos a hacer?
Mire, conseguí dos cosas, si lo ha dicho usted mismo. Conseguí dos cosas. Una, que no pisara territorio Schengen, se ponga como se ponga. Dos, conseguí no tener más problemas en el ámbito diplomático de las relaciones con un gobierno que, por cierto, si queremos que haya elecciones libres, democráticas, vigiladas, observadas, se tiene que hacer entre las partes. No se puede hacer unilateralmente, salvo que usted esté pensando en algún golpe, alguna cosa de estas. Pero como hay que hacerlo bien y democráticamente y siguiendo la política europea, pues así lo hemos hecho. Ahora bien, usted ha hecho otra recreación que me ha sorprendido porque usted es abogado del Estado. Usted sabe que esto no constituye derecho comunitario. Estamos hablando de restricciones del Consejo Europeo y, por lo tanto, ni hay órgano que apelar ni sanciones correspondientes y que la aplicación de esta restricción, que no sanción, lo hace cada Estado miembro. Usted sabe también, efectivamente, que en el espacio aéreo no es exactamente en el terrestre como se fija el término internacional. Y usted ha invocado razones de derecho que son absolutamente falsas. Sobre esta señora no había ninguna razón de detención, ninguna. Y lo que me molesta, y lo ha dicho el señor ministro del Interior, es que ustedes insinúen que nuestra policía es susceptible de ser manejada por un ministro que encima no tiene ninguna escala de jerarquía. Gracias, señor ministro. Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad. Pregunta del diputado don Joseba Andoni Aguirrechea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV. Gracias, señora presidenta. Yo voy a hablar de un problema que preocupa bastante más a los ciudadanos, que es el problema del abastecimiento de algunos medicamentos que de un tiempo a esta parte estamos sufriendo y que afectan gravemente a toda la ciudadanía. Además, según datos de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, parece que el problema, en lugar de resolverse, se ha agravado en los últimos tiempos, por lo que estamos ante un tema que ya se ha cronificado. De hecho, en mayo de 2019, la agencia puso en marcha el Plan de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2022, que en su análisis de su situación dice en un momento dado: el número de notificaciones de problemas de suministro crece cada año. No parece que las actuaciones puestas en marcha estén consiguiendo invertir la tendencia al alza de estos problemas. Por lo tanto, señor ministro, le formulamos la pregunta que sí consideramos que es un problema para todos los ciudadanos. ¿Cuáles han sido los pasos dados para resolver este problema y qué resultados han obtenido? Señor ministro de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señora Aguirrechea, pues el Gobierno, junto con las comunidades autónomas, para abordar esta situación, está desarrollando el plan a que usted se ha referido, el Plan de Garantías de Abastecimiento de Medicamentos 2019-2022, que, como usted sabe, se aprobó por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en mayo del año pasado. Este plan incluye un conjunto de medidas que se pueden agrupar en 4 ejes. El primer eje consiste en la prevención, con la detección precoz de estas situaciones. El segundo eje consiste en la mejora de herramientas de gestión para proporcionar y conseguir alternativas terapéuticas. El tercer eje consiste en informar a profesionales y pacientes. Y el cuarto eje, el de trabajar en coordinación con otros países del entorno europeo. Estas medidas están dando resultado y le quiero proporcionar aquí algunos datos. Según el último informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, de los más de 32.000 presentaciones autorizadas, solo un 2,6% en el segundo semestre de 2019 presentaron problemas. Y en casi la totalidad de estos casos había alternativas terapéuticas disponibles. En este mismo segundo semestre del 2019 hubo una reducción de un 20% de los casos. Nos presentaron 761 casos contra los 940 casos del primer semestre. Quiero decirle que las medidas creemos sinceramente que están dando resultado. Y en tercer lugar, y esto es especialmente relevante, se ha reducido el número de casos en aquellas situaciones, en aquellos medicamentos empleados en situaciones críticas, y se ha reducido también el tiempo de interrupción del suministro. Creo que hemos de seguir trabajando en esta misma línea. Es efectivamente un problema no solo español, sino global, desarrollando el plan que aprobamos en cooperación con comunidades autónomas y los socios europeos. Muy bien, ministro. Señora Aguirrechea. Gracias, señor ministro. Hombre, nuestra pregunta fue registrada el día
6 y al día siguiente, casualmente, su ministerio hizo pública una nota de prensa informando de las actuaciones llevadas a cabo. Bueno, eso es eficacia. Lamentablemente, algunas voces consideran que es un poco brindis al sol ese plan de abastecimiento de medicamentos del que usted ha hecho gala. Y nuestro grupo desea que no sea así, porque su implementación queremos que mejore la situación que estamos padeciendo. Somos perfectamente conscientes de que estamos ante un problema multifactorial, que no afecta solamente a una cuestión, que se debe a muchas causas, pero hace tiempo que tenía que haberse puesto pie en pared, como se dice, para defender los intereses generales. Que los medicamentos no es un capricho de nadie, son necesidades de los ciudadanos. Y en la nota de prensa que usted han sacado dicen que han abierto 6 expedientes sancionadores. Hombre, nos gustaría saber cuáles han sido las razones para abrir esos expedientes, si se han requerido planes de prevención a los titulares de la autorización de comercialización que han generado problemas de suministro, cuántos han sido. También se dice que el Brexit puede incidir de alguna manera en ese problema de suministro. Y también nos gustaría saber si la agencia española ha realizado ya algún estudio fármaco a fármaco de la razón del desabastecimiento. Por lo tanto, son múltiples las preguntas que podría formularle si dispusiera de más tiempo. Y también hay que ver que este problema puede... Gracias, señora Aguirrechea. Señor ministro de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Aguirrechea, por el tono de su intervención y por poner el foco en este asunto, que efectivamente es un problema que tenemos que abordar. Yo creo sinceramente que el plan que se aprobó en mayo del año pasado, insisto, con todas las comunidades autónomas, es un plan que está dando resultados. Como usted muy bien ha dicho, es un problema multifactorial, que no afecta solamente a España, sino que afecta al conjunto de países europeos. Vamos a seguir trabajando, desarrollando este plan que aprobamos en su día, vamos a seguir teniendo una política de absoluta transparencia informativa al respecto y vamos a seguir trabajando en cooperación no solo con las comunidades autónomas, sino con los socios europeos y con los organismos internacionales en la convergencia regulatoria para evitar este tipo de problemas. Muchas gracias. Pregunta dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Pregunta del diputado don Ángel López Maraver, del Grupo Parlamentario Vox. Buenos días, señor Planas. ¿Qué medida va a adoptar el Gobierno para satisfacer las legítimas reivindicaciones del mundo rural español? Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, en las últimas semanas se vienen produciendo movilizaciones de nuestros agricultores y ganaderos, de igual modo que en Francia o en Alemania, en reivindicación de unos precios justos por los alimentos que producen y también por su trabajo. Y quiero decir que este Gobierno comparte esas peticiones legítimas y estamos trabajando para dar solución a las mismas. Señor López Maraver. Señor Planas, todo esto que usted me cuenta a usted le parecerá muy bien, pero la realidad es muy diferente. El mundo rural está agonizando y está agonizando por esas políticas que han llevado ustedes a cabo en las décadas durante han gobernado, en las que al campo palos y después burocracia europea transformada en fórmulas legislativas que han asfixiado a los habitantes del mundo rural. Los hombres y mujeres del campo lo que están pidiendo es dignidad, y esa dignidad se está viendo pisoteada con acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países, donde se está utilizando una mano de obra esclava, donde las condiciones para producir son mucho más sencillas que las que marca la Unión. También se está pisoteando la dignidad de nuestros agricultores y ganadores, obligándoles a que el agricultor y el ganadero tenga que vender por debajo del coste de producción y, sin embargo, vean su producto posteriormente en la gran superficie a un precio a veces superior al 600%. El mundo rural agoniza y el modelo global de producción, que dicen que va a ser más respetuoso con el medio ambiente y el clima, que habrá que verlo, lo está matando. La agricultura, la ganadería y los usos tradicionales del mundo rural garantizan el relevo generacional y fijan las poblaciones en nuestro campo. Pero esto también se lo están cargando con políticas autonómicas de quitar escuelas, de eliminar médicos y de dejar de tener en las pequeñas poblaciones y en los medios rurales asistencia. Ustedes han puesto de moda eso de la España vaciada, vaciada por ustedes, vaciada por los ganaderos de salón, esos que pasean con zapatos de charol por los
paseos de la burocracia europea que no saben distinguir lo que es una retinta de lo que es una tudanca, de lo que es una beleña, y por los ecologistas de salón que cazan subvenciones que no distinguen una gachaiza de una sorda, de un muflón. Señor Planas, en fin, Teruel le asiste que les ha dado los votos, pero falta el Bierzo, falta los Pedroches, falta Somiedo, falta la Alcarria, los Monegros, la Sierra de Manía, los Montes de Toledo, y así un sinfín de lugares de nuestra España se muere. Señor Planas, haga usted caso a la gente del campo, a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y, sobre todo, a nuestra comida, incluso la que come usted, que depende de ellos. Muchas gracias, señor Planas. Señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Muchas gracias, señora presidenta. Señor diputado, estamos trabajando con las organizaciones profesionales agrarias. Estamos trabajando con las empresas cooperativas agroalimentarias. Estamos trabajando con las empresas de la industria agroalimentaria. Estamos trabajando con las empresas de la distribución agroalimentaria. ¿Para qué? Para solucionar un grave problema, que es el de los precios volátiles y los precios bajos que perciben nuestros agricultores y ganaderos. Y también por lograr una buena PAC para el periodo 2021-2027 que les apoye. Y lo estamos haciendo honestamente. Miren ustedes, a su partido, la semana pasada, hoy mismo, miércoles, los agricultores y ganaderos los echaron de una manifestación porque no querían que los suplantaran y que estuvieran con ellos. Esa es la realidad. Los agricultores y ganaderos merecen quien se trabaje honestamente por ellos, no quien pretenda utilizarlos políticamente como hacen ustedes. Y esta es una llamada a todos los grupos de la Cámara, incluidos a ustedes. Respetemos a nuestros agricultores y ganaderos. Y sobre sus ocurrencias, la PAC es como media el 30% del apoyo de la renta de agricultores y ganaderos. Cerrar fronteras de España. Oiga, están mirando a la España de 1950, no a la del año 2020. La España que lucha por tener un futuro en la agricultura y ganadería que sea sostenible económicamente, sostenible socialmente y sostenible ambientalmente. Por eso trabaja ese Gobierno, va a continuar trabajando para lograr un buen resultado de las negociaciones de la próxima política agrícola común y por lograr el apoyo que nuestros agricultores y ganaderos merecen y que sin duda no merecen ser en modo alguno manipulados como ustedes pretenden hacerlo. Muchas gracias. Preguntas dirigidas a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Carolina España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Buenos días. Esta era una pregunta para la ministra portavoz, señora Montero, pero se ve que ayer escondieron al señor Ábalos y hoy la esconden a ella. En fin, ¿cómo valora usted el caso Delcy Rodríguez? Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora España, para este Gobierno la transparencia es una prioridad en todos y cada uno de los ejes de la acción. En este sentido, señorías, creo que el ministro Ábalos, así como otros miembros del Gobierno, han dado cumplida información. Gracias, señor diputado. Voy a seguir hablando, aunque usted no me lo permita. Decía que el ministro Ábalos y los demás miembros del Gobierno han dado cumplida información sobre este asunto y, de nuevo, hoy en esta sesión que ha sido monográfica, creo que es buena prueba de ello. Señora España. Vaya encerrona que le han hecho. ¿Es verdad que lo único que pasó, que el señor Ábalos paseaba tranquilamente de madrugada por las pistas de Baraja y desde un avión le invitaron a subir? ¿O fue que le avisaron para que fuera porque estaba la señora Delcy Rodríguez en un avión? ¿Qué es lo que fue? ¿Un encuentro, un saludo, una cita? ¿Ustedes acostumbran a emplear 25 minutos para saludar a una persona? ¿Sabía el señor Ábalos que esta señora estaba sancionada por la Unión Europea por no respetar los derechos humanos en su país y que, por lo tanto, se le impide poner un pie en territorio europeo? Estamos hablando de los derechos humanos. ¿Es verdad que el señor Pablo Iglesias le ha impuesto una nueva política, un cambio en la política sobre Venezuela, incluyendo esos 25 minutos de saludo a los vicepresidentes? ¿No se da usted cuenta
que realmente quien domina ahora la política exterior es Podemos? ¿Por qué mintió tanto y tantas veces el señor Ábalos? ¿Por qué mintió tanto el señor Ábalos? Mire usted, la mentira tiene las patas muy cortas y las consecuencias muy largas. Y un ministro que miente no puede pasar ni un minuto más en el Gobierno. ¿Qué es lo que están ocultando ustedes? ¿El ministro también les mintió a ustedes como mintió al resto de los españoles? ¿Usted va a defender a un ministro que miente? ¿Usted va a ser cómplice de un ministro que no dice la verdad? Señora ministra, la mentira no está pagada ni por todo el oro del mundo. Y ahora le pregunto, ¿ustedes de quién son? ¿De Felipe González, que dice que Maduro es un dictador, o del señor Rodríguez Zapatero, que pasa más tiempo dándole la mano a Maduro que su ministro Ábalos saludando a doña Delcy? Mire usted, ustedes han mentido. Y lo peor que se puede hacer en un Gobierno es mentir. Por la higiene de su Gobierno, ¿por qué no le exigen al señor Ábalos que dimita para poder ir a saludar a doña Delcy cuantas veces lo desee? Señora ministra, el señor Ábalos tiene que dimitir por irresponsable, porque un ministro que miente no puede seguir en ese Gobierno. Muchas gracias. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Muchas gracias, señora presidenta. Señora España, cada uno o cada una elige lo que quiere decir y cómo lo quiere decir, evidentemente. Por tanto, usted, y nada más que usted, es dueña de sus palabras, algunos de sus silencios, pero especialmente de sus palabras y de cómo lo dice. Y mire, frente al ruido que han elegido la bancada de este lado, este Gobierno lo que ofrece es trabajo. Frente a la distracción, lo que ofrece este trabajo es acciones y propuestas concretas. Y frente a que ustedes se ocupan de allá, nosotros nos ocupamos de acá, de los problemas de este país. Y yo le quiero hablar, señoría, porque a pesar del ruido, a pesar de la distracción, este Gobierno y nuestra ministra está por el diálogo. Y por el diálogo también y el entendimiento con quienes forman esta Cámara. ¿Y saben por qué? Porque tenemos muchos asuntos y muchas respuestas que dar a la ciudadanía. Y yo quiero hablarle de lo que usted me pregunta, que es de transparencia. Señoría, le quiero hablar de transparencia y le quiero compartir con ustedes algunos de los objetivos que tiene este Gobierno y es que es responsabilidad de esta ministra, y por eso le he contestado yo a esta pregunta. No porque nadie se quiera esconder, antes al contrario. Esta ministra la va a tener siempre de frente y con la mano tendida. No sé si ustedes lo harán también, pero a mí me van a encontrar siempre, aunque sea para discrepar, porque tanto el consenso como el disenso han de ser constructivos. Y quiero compartir algunos, proyectos de esta agenda legislativa que creo que en este Parlamento va a tener un papel protagonista, como es la modificación de la Ley de Transparencia, que fue anunciada por el presidente del Gobierno en la investidura. Tenemos mucho trabajo que hacer y espero contar con esta Cámara, con todos y con cada uno de los grupos parlamentarios. Al menos esta ministra lo va a intentar. Y también el impulso al cuarto Gobierno de Plan Abierto y Buen Gobierno. Creo que tenemos muchas tareas por delante. ¿Y saben para qué? Señorías? Para generar confianza en la ciudadanía. Y este comportamiento, al menos educado por mi parte, y yo espero que esta es la Cámara, es el ágora de la palabra. Y para hablar hay que escuchar. Y es lo mínimo que uno puede exigir, que uno se escuche. Gracias, señora ministra. Pregunta del diputado don José María Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto. Buenos días. Ayer en el Senado, la ministra de Transición Ecológica, a preguntas de un compañero del PRC, anunció la inversión de 2,5 millones en la limpieza de ríos. Yo espero que ese ministerio tenga también claro que la principal función de los ríos es canalizar el agua de la lluvia. Para eso los formó la naturaleza. Y es necesario que cumplan esa función, porque a veces olvidamos cosas obvias. Es una pena que se acabe de marchar la ministra, pero espero que usted se lo recuerde. También anunció ayudas para los afectados. Pero yo hoy le pregunto a usted por las ayudas correspondientes a su ministerio, derivadas de las inundaciones de finales de 2018 y de principios de 2019. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Sí, presidenta. Señor Mazón,
Permítame que comience dando mi solidaridad con todas las familias de las personas fallecidas por la última borrasca Gloria y también las desaparecidas, y destacar la fantástica coordinación y colaboración que hubo entre todas las administraciones implicadas en esta emergencia. En relación a la pregunta que usted me formula, tengo que decirle que el Ministerio ha impulsado con carácter de urgencia los trámites necesarios para pagar las subvenciones incluidas en el Real Decreto 630/2019. Señor Mazón. Bien, gracias por sus palabras. Pero yo también quiero decirle que, mire, ayer aprobamos aquí una proposición no de ley con motivo de los últimos temporales de este otoño y de este invierno que estamos pasando. Pero también en este mismo Congreso, en septiembre, se aprobó otra proposición no de ley y el resultado hasta ahora ha sido nulo. Yo espero que las respuestas directas de los ministros tengan más fiabilidad que las proposiciones aprobadas con todos los votos de la Cámara, incluyendo los partidos que apoyan al Gobierno. Pero les recuerdo los plazos. Fíjese cuáles han sido los plazos transcurridos. 2018 finales y principios de 19 inundaciones. El 25 de enero, decreto ley del 19. El 31 de octubre, el decreto de desarrollo, es decir, más de 9 meses después. Hoy estamos a 12 de febrero. Han pasado otros 3 meses más. Seguimos sin noticias. En resumen, han pasado más de 12 meses del decreto ley promulgado por imperiosa e urgente necesidad. Y yo le recuerdo que la mayoría de las ayudas contempladas ni siquiera necesitaban la figura del decreto ley porque hay normativa suficiente. Pero parece que en estos momentos la urgencia ha desaparecido. Señora ministra, yo espero que se note su llegada a este ministerio. Le digo una cosa, en Cantabria estamos expectantes. Gracias, señor Mazón. Señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Gracias, señora presidenta. Señor Mazón, créame que le tengo un aprecio especial a su tierra, también al resto, pero especialmente a la suya, y algunos de los municipios que han sido reconocidos en el último Real Decreto, como puede ser Sillórigo, Camaleño, Cabezón de la Sar. Como usted sabe, el 31 de octubre es cuando se incluyen los municipios de su región, de Cantabria, junto con otros, y es a partir de esa fecha cuando empieza el cómputo. El procedimiento para el abono de estas ayudas es complejo. Sabe que hay una valoración previa por los municipios, junto con las delegaciones de Gobierno, y después intervienen distintos ministerios. Es verdad que tenemos que intentar ser con mayor agilidad esas ayudas, lo reconozco, y desde luego ese va a ser nuestro empeño, y por ello la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local ya está trabajando en esa modificación presupuestaria para, con cargo al fondo de contingencia, poder hacer cuanto antes los créditos que puedan hacer las ayudas. Es verdad, señorías, soy consciente de la importancia que tienen para los municipios afectados de Cantabria, pero también de otras regiones que también están esperando por estas ayudas, porque coincidirá conmigo en que la cooperación es fundamental, es imprescindible para poder trabajar en un sistema competencial en donde distintas administraciones intervenimos según sean los niveles de actuación de cada una. Pero crea, si le digo, que va a ser nuestro empeño en, con la máxima celeridad, poder dar trámite y que lleguen a destino las ayudas solicitadas. Muchas gracias, señor Mazón. Sí, señora Olona Choclán. Con la venia, señora presidenta, al amparo del artículo 72.1 del reglamento de la Cámara, para denunciar la flagrante infracción del artículo 103, apartado primero, que se ha producido con ocasión de la intervención del señor Inarritu, diputado del Grupo Parlamentario EH Bildu, en la medida en que se ha faltado gravemente al decoro, por supuesto, de esta Cámara, pero específicamente de dos instituciones del Estado, cuales son la Guardia Civil y la Policía Nacional, desde el momento en que su intervención ha afirmado la existencia de una práctica sistemática de torturas en el País Vasco por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Muy brevemente, señora presidenta, a fin de justificar la gravísima falta de decoro que esta afirmación comporta. A ETA se la derrotó policial y judicialmente, entre otros, ya que lo ha mencionado, específicamente por parte del coronel de la Guardia Civil, Sánchez Corbí, quien, gracias a Dios, no tuvo que pagar con su vida esa lucha ferviente frente a la organización terrorista ETA hasta lograr su completa derrota.
Entendemos por tal motivo que mantengan en su diana a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Antes pegaban el tiro en la nuca, ahora lo intentan desde las instituciones públicas como este Congreso, a la que han accedido comiéndose la corrupción del Partido Nacionalista Vasco para intentar derrotarlos desde dentro. Señora Olona, yo creo que ha quedado, va a ser muy breve, ha quedado suficientemente luego, explicado y la expresión la Guardia Civil y la Policía a la que ha hecho Nacional, referencia antes de ser mencionada por EH Bildu, tienen que lavarse la boca y no les decimos las manos porque nunca vamos a permitir que blanqueen la historia del terrorismo de ETA. Muchas gracias, señora Olona. Presidenta. Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que explique los motivos que le llevaron a mantener una reunión con Delcy Rodríguez, los compromisos que fueron adquiridos en nombre del Gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro y la incidencia de dichos compromisos en las relaciones de España con Venezuela, con la Unión Europea y con nuestros aliados. Para su defensa tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Gracias, señora presidenta. Ministro Ábalos, frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho, una verdad fría. El Gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana. Sí, señor ministro. La mujer con la que usted se reunió, a la que usted protegió, es una torturadora que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y en gran parte del mundo libre. Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello son la cúpula de un régimen criminal. Y sí, señor ministro, el presidente del Gobierno de España dio la espalda a un demócrata, a un héroe de la democracia, a un hombre joven y valiente, al legítimo presidente de Venezuela, que ayer, a su llegada al aeropuerto de Caracas, fue agredido por los sicarios del régimen. Condenamos esa agresión, condenamos a la narcodictadura de Maduro e iba a exigir yo al Gobierno que defienda a Juan Guaidó como merecen su causa y su cargo, pero ya sabemos que no lo harán. Hoy, el presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero y del propio chavismo. Debe ser la última exigencia de la torturadora, porque ese lenguaje es el reflejo de la política, una involución democrática, deleteria y desoladora para los venezolanos y también para los españoles. Y exigimos, no sé si lo hará, hoy mismo, una pública rectificación por parte del presidente del Gobierno. Aunque también, tratándose del señor Sánchez, habrá que pensar que es un acto de coherencia, porque con Venezuela iba a ser distinto que con Cataluña. El señor Sánchez siempre elige entre sus aliados a los delincuentes. Pedro Sánchez debió recibir a Juan Guaidó con todos los honores, con emoción, incluso con orgullo, como lo hicieron los presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos, Canadá, como lo haría el Gobierno de una gran democracia, y España lo es, o al menos lo era. Pero no lo recibió. De hecho, hizo algo peor. Señor ministro, voy a explicar algo que usted sabe y calla. El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó, además su Gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo recibieran, y fracasó. Incluso presionó a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia de Guaidó en Davos.
y a que acudieron líderes políticos y económicos de todo el mundo que sí apuestan por una Venezuela abierta y libre. ¿A esto cómo lo llamaría usted, señor ministro, con su lengua de madera? ¿También lo llamamos resolver un incidente diplomático? No, señor Ábalos. Estas son maniobras arteras de un gobierno sin brújula política ni moral. Y en el caso de Elsi, en el sórdido affair de Elsi, convergen tres elementos de los que quiero hablar hoy. El desprecio a la verdad, el desprecio a las normas y el desprecio a los valores democráticos. Empiezo por el desprecio a la verdad. Señor ministro, realmente qué derroche de versiones, qué imaginación pirotécnica tiene usted. Se ha dicho hoy, pero lo repito para que quede. Primera mentira. Fui a Barajas a título personal a ver a mi amigo el ministro de Turismo. No. Fue a recibir a una torturadora acompañado de personal diplomático. Segunda mentira. No me reuní con Delcy Rodríguez. Fue apenas un saludo forzado en el avión. No. Se reunió con la torturadora y largamente. Tercera mentira. Bueno, sí, fue una reunión, pero duró apenas 25 minutos. No. La reunión se prolongó durante al menos una hora dentro y fuera del avión. Cuarta mentira. Delcy Rodríguez no pisó territorio español. ¿La llevó usted en brazos, a caballito? La torturadora se bajó del avión, pisó suelo español, sobre la alfombra roja que ustedes le pusieron, estuvo en la sala VIP con usted y pasó la noche en Barajas para luego coger el avión a donde ella quiso ir. Quinta mentira. Yo no intervine para nada, fue cosa esto de la policía. Iba a pedirle al señor Marlaska que lo explicara él, pero ya se ha ido. Aunque también pueda explicarlo quizá el presidente del Gobierno. Hoy hay una nueva versión en un periódico que asegura que a usted lo mandó directamente la Moncloa. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un incidente diplomático. Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas. Por piedad lo vamos a dejar ahí. No, señor ministro, el incidente diplomático este sí lo tiene ahora España con la Unión Europea. Ayer mismo, a instancias de Ciudadanos, su actuación fue objeto de un debate en el Parlamento Europeo y el propio señor Borrell reconoció que el Servicio Europeo de Acción Exterior podría investigar su violación de las sanciones. En el Gobierno de Estados Unidos, por cierto, tampoco salen de su estupor. Señor ministro, nadie ha mentido más en menos tiempo que usted, ni siquiera aquel en el que todos estamos pensando. En materia de mentiras es usted más papista que el Papa. Y un detalle de verdad que a mí me intriga personalmente. ¿De verdad creyó que nadie se iba a enterar? ¿De verdad pensó que nadie se iba a enterar? ¿Es una ingenuidad o prepotencia? Una de dos. Usted pensará que en la era Sánchez todo da absolutamente igual, lo entiendo, pero no da igual. Sin respeto a la verdad no hay democracia, como mucho un sucedáneo. Por tanto, señor ministro, a los hechos. Contésteme, por favor. ¿Cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de la venida de la torturadora a España? ¿Por qué vino la torturadora a España? ¿Hablar con quién y de qué? ¿Quién la invitó? ¿Y por qué no la desinvitó el Gobierno? ¿Quién le pidió a usted que la recibiera? ¿Con qué objetivo concreto? ¿En calidad de qué le pidieron a usted que fuera a Barajas? ¿De ministro de Transportes o de secretario de Organización del Partido Socialista? ¿Y de qué hablaron usted y la torturadora exactamente? ¿Le exigió ella que el presidente Sánchez no recibiera a Juan Guaidó? Y en su caso, ¿por qué obedecieron? ¿Hablaron ustedes de la situación de los presos políticos de Leopoldo López? ¿Se interesó usted por los represaliados, por los hostigados? Y sobre todo, ¿por qué no la expulsó? Es decir, ¿por qué no cumplió con su obligación? Estoy completamente segura de que me va a dar una puntual respuesta a todas estas preguntas, porque es muy importante que lo haga para que yo, entre otras cosas, en la réplica no le llame cómplice. Y con esto paso a su desprecio a las normas. La señora Rodríguez tiene prohibido no ya poner un pie en territorio español, en la Unión Europea, no solo en Schengen, sino incluso sobrevolar el cielo europeo. Así lo establece la decisión 2017/2074 del Consejo Europeo, impulsada, por cierto, por España. Por tanto, usted, señor ministro, incumplió esa norma por su cuenta y riesgo. Y ese incumplimiento no es gratis, tiene consecuencias. Primero, lesiona gravemente los intereses del pueblo venezolano, como es evidente. Como usted sabe, las sanciones son el máximo elemento con que cuenta la comunidad internacional para lograr el objetivo de elecciones libres en Venezuela. Al saltarse las sanciones,
ustedes quitan presión sobre el régimen al tiempo, increíblemente, que la ejercen sobre las democracias para que no reciban a Guaidó. Es decir, exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Segundo, el incumplimiento de los acuerdos lesiona gravemente la credibilidad de España ante Europa y ante el mundo. Y eso no es realpolitik, no es inteligencia, no es pragmatismo. Eso es un baldón para España. Menoscaba nuestro papel de puente entre América Latina y Europa. Nos margina un lugar subsidiario, impropio de nuestra historia y contrario a nuestros intereses estratégicos y económicos. Ni aliado privilegiado de los gobiernos latinoamericanos, ni interlocutor decisivo, ni nada. Comparsa de una dictadura agonizante. Y con esto llego ya al tercer punto, su desprecio a los valores democráticos. Señor ministro, con sus hechos y con las palabras de hoy del presidente Sánchez, el Gobierno ha asumido las posiciones de Podemos, un partido deudor del chavismo, en todos los sentidos. Las conexiones chavistas del señor Iglesias son de sobra conocidas. El señor Iglesias, pena que no esté aquí, es especialista en la denuncia de torturadores jubilados y en la protección de los vigentes. Pedro Sánchez, usted, han actuado contra la historia y las posiciones hasta ahora mantenidas por el Partido Socialista. Han actuado incluso contra Felipe González, que los ha desautorizado. Se han aliado con ese eje Iglesias, Zapatero, Maduro, y eso es una involución. Y ahora me permitirá un inciso sobre el señor Zapatero, ya que en términos generales él es el original y usted es la copia, ¿no? A ver, un hombre que trabaja activamente para una dictadura no merece ni uno solo de los privilegios de un expresidente del Gobierno español, ni siquiera el nombre, y habría que retirárselos. Hubo un tiempo, sí, en el que el señor Zapatero hacía de mediador en Caracas, en el que despertaba una cierta esperanza en algunos sectores de la oposición. Pero ese tiempo hace mucho que pasó. 25 minutos. Ya lo conocen. Zapatero es un hombre denostado entre los demócratas venezolanos, un hombre que deambula por los arrabales de la dictadura, sin autoridad moral ni legitimidad alguna. Todo el mundo sabe que sus invocaciones al diálogo no son más que oxígeno para la dictadura, un mero agente del régimen, un mediador de parte. Sin embargo, ustedes ahora lo recuperan. Peor aún, asumen su estrategia, es decir, su descrédito y también su desprecio por los derechos humanos. Mire, señor ministro, a mí no hace falta que nadie me lo cuente. Yo lo he visto con mis propios ojos. Ancianos desnutridos haciendo horas de cola bajo un sol inclemente para recibir 2 bolsas de arroz rancio. Madres descalzas cargando a sus hijos a través de la frontera de Cúcuta, miles de kilómetros rumbo al Perú o donde sea. Estudiantes encarcelados, torturados, violados por manifestarse a favor de la democracia. Parlamentarios, nuestros homólogos, diputados como nosotros, de todas las ideologías, de todas, acosados, golpeados y exiliados por defender el pluralismo político, la separación de poderes, la libertad. Socialismo del siglo XXI lo llamaron y hundieron a Venezuela en un abismo que ha expulsado de su propio país a 4 millones de personas. El chavismo ha cometido más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2016, cifras de Human Rights Watch. Y supongo que usted ha leído este informe de Michelle Bachelet, socialista, chilena, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Aquí está, lo tiene. Habla expresamente de grupos de exterminio y escuadrones de la muerte a las órdenes de Maduro y de la mujer con la que usted se reunió. Y por eso, señor Ábalos, yo le pregunto hoy, ¿qué hacía un ministro del Gobierno de España la madrugada del 20 de enero de 2020 en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas con una torturadora? Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez de Toledo.
continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, creo que en los últimos días, y hoy aquí en particular, la recreación de los detalles está dejando atrás lo verdaderamente importante. Por ello, en primer lugar, me gustaría hablar del contexto internacional. Es bien sabido que una crisis política, social y humanitaria está afectando a Venezuela, que es seguida desde España por el Gobierno, por todos los partidos y, por supuesto, también por ciudadanos anónimos preocupados por este tipo de cuestiones. Esto obedece a que, por un lado, tenemos estrechos vínculos con Venezuela, pues en él residen más de 150.000 españoles que sufren las consecuencias de la crisis, e inversamente en España residen actualmente más de 320.000 venezolanos, una gran parte de los cuales se ha establecido en nuestro país a resultas de la crisis, ya que, por otro lado, dicha crisis ha desbordado el ámbito nacional para convertirse en una crisis regional, tanto como consecuencia del éxodo migratorio provocado por la crisis humanitaria, como por su impacto negativo en las relaciones entre los países iberoamericanos, región absolutamente prioritaria para España. Para afrontar esta crisis, desde el Gobierno de España promovemos una solución que tenga las siguientes características: pacífica, rechazamos el uso de la fuerza; política, negociada entre los venezolanos, que son quienes deben decidir el futuro de su país, y que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales con plenas garantías democráticas. Con este fin estamos dispuestos a desplegar todos los esfuerzos para contribuir a una solución con estas características. Lo hacemos bilateralmente y también en coordinación con nuestros socios internacionales, en particular los de la Unión Europea y los del Grupo Internacional de Contacto. Este último fue establecido.